busca de nosotros mismos. Segunda parte. En los años 50, millones de estadounidenses buscan en el periódico los últimos consejos de la querida Abby o de Ann Landers. Estas dos gemelas de Sioux City, Iowa, son las columnistas de consejos más populares del país. A los norteamericanos le encantan los consejos, la superación personal, confían en su potencial y tienen una fe casi religiosa en que pueden mejorar. La teoría contraria, que afirma que la conducta es innata y no puede cambiarse, aún se asocia a la Alemania nazi, que utilizó la eugenesia para justificar el genocidio. Por ello, los norteamericanos apoyan a los científicos que creen lo contrario, que en materia de conducta lo que cuenta es el medio ambiente y prácticamente todo es posible. Ya regresamos con el siglo de los descubrimientos. El siglo de los descubrimientos. En 1945 surge una época optimista. Los soldados que lucharon en ultramar contra el totalitarismo regresan al país más poderoso del mundo. Vuelven a la vida que interrumpieron, a las novias y las familias que dejaron. La guerra se terminó por fin y se logró la victoria, por lo que cualquier cosa puede ser posible. La gente creía que con los grandes avances de la ciencia y la tecnología, y tras el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, no existían límites para los logros en materia de una vida mejor durante la posguerra. La tecnología que nos permitió ganar la guerra y derrotar a Hitler y a los nazis se pondría ahora al servicio de la liberación del individuo para ayudar a su desarrollo. La tecnología que había estado al servicio de la producción de armas estaba ahora a la disposición del espíritu y del desarrollo de la naturaleza humana. Se podía trasladar la experiencia del primer campo al segundo. Esta máquina me permite lavar cualquier día. Y ahora puedo secar la ropa aunque haga mal tiempo. En los años 50, muchos norteamericanos desarrollaron un apetito insaciable por todas las cosas nuevas que podían fabricarse, venderse, comprarse y consumirse. Defendían la idea de que se podía fabricar el hogar, la familia y todos los distintos aspectos de la sociedad. Mientras que algunos científicos fabrican nuevos y relucientes bienes de consumo para un público hambriento, el psicólogo de Harvard, B.F. Skinner, se empeña nada menos que en la fabricación de la naturaleza humana. Realizando experimentos con sujetos tan sencillos como las palomas, Skinner declara que mediante la planificación social adecuada se puede crear una nueva raza de seres humanos. Cree firmemente en la tradición conductista promulgada por John Watson en los años 20. Y al igual que él, sostiene que con las herramientas adecuadas se puede predecir y controlar la conducta. Skinner heredó de Watson la bandera del conductismo en Estados Unidos, pero es interesante observar que hay una diferencia sutil en el modo en que lo abordaron. Watson, como sabemos, terminó siendo un ejecutivo de la publicidad y adoptó el sistema de valores norteamericanos sin cuestionarlo. Skinner era distinto, era un visionario. Creía que el conductismo podía influenciar el mundo al crear una humanidad mejor. No aceptar a la humanidad tal como era, sino elevarla aún más mediante los principios del conductismo. Skinner parte del punto donde quedó Watson y se propone probar científicamente que el ambiente lo es todo. Solía afirmar: si se cambia el medio ambiente, se puede cambiar el individuo, o en el caso de Skinner, a las palomas. Esta paloma hambrienta se mueve más o menos al azar. A veces gira la cabeza hacia la izquierda y cuando lo hace reforzamos el movimiento presentándole el alpiste. Skinner espera a que gire más y le da más comida. Finalmente, la paloma gira en un círculo completo, pues aprende que solo se le recompensará cuando gira hacia un lado.
Lo que Skinner logró mediante estudios sumamente controlados de modelos animales fue demostrar que se puede construir paso a paso toda una cadena de conductas, que se puede enseñar a una paloma a realizar conductas muy complicadas que no son propias del ave. Skinner cree que si eso funciona con las palomas, también puede aplicarse a las personas. Para él, la conducta es solo conducta, a todo lo largo de la cadena evolutiva, y toda ella es aprendida. Uno de los grandes éxitos del condicionamiento es la educación. Las personas aprenden a realizar tareas más complejas de lo que parece posible, fraccionando la conducta en pequeños pasos y recibiendo refuerzos positivos a todo lo largo del proceso. Skinner sostiene que se puede manipular el medio ambiente de tal modo que pueda producir cualquier tipo de conducta deseada y que el individuo puede desarrollarse para tener ante sí todas las posibilidades que le ofrece el futuro. La idea de que todo es posible presenta un enorme atractivo en los años 50. En esos años, Estados Unidos de América está cambiando a ritmo vertiginoso. Es la era de la explosión demográfica. Las madres que tuvieron que trabajar durante la guerra se quedan en casa criando a los niños. El crecimiento económico y una movilidad sin precedentes permite que las parejas jóvenes se muden a otras partes del país a vivir lejos de sus padres y de su familia. Las madres que necesitan consejos en este mundo feliz no pueden acudir a sus mamás, pero pueden recurrir a un libro muy popular que ha escrito un pediatra amistoso. El doctor Benjamin Spock aconseja a millones de padres jóvenes y preocupados sobre cómo criar a los hijos en un ambiente adecuado. Lo menciona todo, desde los pañales hasta la disciplina, recurriendo más a las teorías de Freud que a las de Skinner. Su manual de consejos se vende más que ningún otro libro del mundo a excepción de la Biblia. El doctor Spock sostenía que los padres y los pediatras compartían la crianza de los hijos, que debían cooperar para producir niños sanos, con personalidad democrática, y que manuales como El cuidado del bebé y del niño aportaban una gran ayuda a esa especie de científicos caseros. Los científicos caseros desean el consejo de los expertos y la televisión popular los satisface llevándoles lo último de la ciencia experimental a sus hogares. Conquista. La búsqueda de nuevos conocimientos sobre el universo, el mundo y nosotros. Este mono es un huérfano separado de su madre desde que nació. Su vida pende de un hilo. Este paño de tela suave es su única compañía, su único alivio, y una vez al día se lo retiran para lavarlo. Este es el laboratorio del psicólogo Harry Harlow. El mono está desesperado. Lo han privado de toda compañía. Él estudia a los simios para comprender mejor las relaciones humanas. Puede morir por falta de amor. Harlow cree que puede recurrir a la ciencia para estudiar el amor. Mediante una serie de experimentos novedosos, explora un territorio en el que se han aventurado muy pocos científicos. Harlow afirmaba que existían cosas tales como la ciencia del amor. El amor, esa intimidad que caracteriza las relaciones entre las madres y los niños, aunque en este caso se trataba de monos, podía ser estudiado por la ciencia. Se podía llevar el amor al laboratorio y colocarlo bajo el microscopio. Harlow estudia el amor porque cree que produce un impacto indeleble en la vida del bebé. La relación entre madre e hijo, que Harlow considera el primer medio ambiente social, puede ser la clave para explicar la conducta a lo largo de la vida. Harlow idea una serie de experimentos ingeniosos. Cría a un monito bebé permitiéndole escoger entre dos madres sustitutas, una de tela metálica que lo alimenta y una madre de trapo que no lo hace. Esta última puede proporcionarle otra cosa, consuelo y amor.
Este es el bebé 106. Lo alimenta una madre de tela metálica. Se dirige a la madre de tela metálica. Pero el bebé corre enseguida hacia la madre de trapo y permanecerá acurrucado a su lado por 18 horas. Según Harlow, prefiere el cariño a la alimentación. En otro experimento, Harlow crea una situación de temor. ¿A quién acudirá el bebé ahora? Veamos cuál es su reacción hacia la madre cuando lo asustamos. Está asustado y hace lo que cualquier niño haría en una situación similar. Corre hacia su madre para tocarla, para alejar el temor. Según Harlow, experimentar consuelo y amor es mucho más importante para los simios que el alimento. Pero, ¿qué sucede cuando se cría al bebé totalmente solo, sin ninguna madre, ni de tela metálica, ni de trapo? En dicha situación, el huérfano se queda solo. Ni siquiera acude a la madre de trapo cuando siente temor, sino que se retrae en su propio mundo. Harlow opina que ha demostrado que la falta de amor puede perjudicar al niño de por vida y teme que suceda lo mismo en el caso de las personas. Lo que resulta muy claro en el experimento de Harry Harlow es que las primeras experiencias y el primer medio ambiente son cruciales para el sano desarrollo del bebé. Y si no se le atiende, si no cuenta con la presencia maternal adecuada durante sus años críticos, el niño se convertirá en un adulto incapaz de tener relaciones sanas con las demás personas. Aunque Harlow sostiene que un ambiente malo puede causar daño, otros creen que un ambiente terapéutico puede curar. Esto lo sostienen los psicoanalistas. En los años 50, el psicoanálisis toma a los Estados Unidos de América por asalto, a pesar de que Freud ha muerto hace más de una década. Existe un optimismo fundamental en la sociedad norteamericana que afirma que es posible arreglar cualquier problema. Y el psicoanálisis sostiene que pueden comprenderse todas las dificultades, digerirse y cambiarse, al menos potencialmente. Esto les resultó muy atrayente a los norteamericanos. Freud consideraba que el psicoanálisis podía ayudar a los neuróticos, a gente básicamente normal, pero impedida por sus conflictos internos. Nunca pensó que podría ayudar a los enfermos mentales de gravedad, pero sus discípulos norteamericanos discrepaban. Una de las interrogantes de los años 50 era si el psicoanálisis podría servir como una operación o como una terapia. ¿Era una terapia para los neuróticos y los que sufrían de ansiedad? ¿O tenía suficiente poder terapéutico para curar a los enfermos mentales más graves de la sociedad, que eran los esquizofrénicos? Una psicoanalista que cree en esta teoría es Frida von Reichmann. Ha estudiado neurología en Alemania y sostiene que en el interior de cada paciente, sin importar su gravedad, se encuentra un trasfondo de salud que puede salir a la luz si se le aplica el tratamiento adecuado. Desarrolló esa teoría después de haber trabajado con pacientes que habían sufrido daños cerebrales en la Primera Guerra Mundial. Hasta los pacientes víctimas del gas venenoso y heridos por proyectiles podían curarse hasta cierto punto. Y ella se concentraba en su potencial de recuperación, no en lo que tenían dañado. Y cuando empezó a trabajar con pacientes psicóticos, les aplicó esa misma teoría y siempre buscaba la parte del paciente que aún estaba intacta. Cuando von Reichmann emigró a Estados Unidos, se radicó en la clínica de Chestnut Lodge. A finales del siglo pasado, era un centro vacacional en las afueras de la ciudad de Washington, pero luego se convirtió en un hospital psiquiátrico. En los años 50, era una de las pocas clínicas psiquiátricas privadas que ofrecían un tratamiento basado en la psicoterapia.
Solo los ricos pueden permitirse acudir aquí, y la lista de espera es larga. Aquí se utiliza la psicoterapia con los psicóticos, lo cual es un gran reto para los que defienden la influencia del medio ambiente. Chestnut Lodge era un lugar extraño y casi mítico, porque sabemos bien que podía lograr un impacto terapéutico significativo en pacientes esquizofrénicos utilizando únicamente la psicoterapia. La esquizofrenia se caracteriza por la pérdida de contacto con la realidad, por las alucinaciones, las voces y la paranoia. Aún no se sabe mucho sobre ella en los años 50, cuando una joven de Brooklyn acude a Chestnut Lodge en busca de ayuda. Joan Greenberg lleva 3 años en la lista de espera. Finalmente, ingresa 2 días después de cumplir 16 años. Posteriormente, escribe un bestseller sobre su enfermedad y su tratamiento llamado Nunca te prometí un jardín de rosas. Yo no tenía idea de lo que sucedía en el exterior, pero desde los 6 años intentaba con todas mis fuerzas ser normal y hacer las cosas bien. Lo que más se teme es no estar bien, y solo al final te das cuenta de que las cosas no se arreglarán nunca. Entonces se piensa, muy bien, voy a dejar que todo salga, confesarlo todo. Voy a contarles que sale sangre de los grifos, que las personas que caminan me parecen grandes gusanos. Muy bien, voy a contarlo todo, y así lo hice. Franz Reichmann atiende a Joan todos los días. Su tratamiento es una variación de la terapia de conversación. Se sienta junto a sus pacientes, les habla, los escucha aún si están alucinando o si se encierran en sí mismos. Era una idea muy sencilla. Hablarle a los pacientes, hacer que te hablen, tomarlos en serio, tratarlos como seres humanos. No solo eran psicóticos y enfermos mentales, sino que tenían aspectos no psicóticos en su mente y en su personalidad. Y si se recurría a ellos, se podía lograr la curación. Acudí a la terapia 4 veces por semana. En los años que estuve en la clínica fue todo lo que hice y me costó todo mi esfuerzo. Es un proceso sumamente difícil. Mi aliada tenía una mente brillante y no me dejaba abandonarme a mí misma. Ella intentaba que yo le contara las cosas de mi vida que influenciaban en mi modo de ver la realidad. No parece gran cosa eso de contarle las cosas al médico y que él te escuche. Pero creo que logra que el cerebro vuelva al buen camino. Te despierta el sentido de la realidad y te conecta de algún modo. Porque cuando el cambio sucede, es un cambio profundo. Joan Greenberg residió 3 años en Chestnut Lodge. Después regresó 2 veces para unas breves estadías. Y finalmente logró estudiar en la universidad, se casó, tuvo hijos y se dedicó a escribir. A Joan Greenberg le bastó con la terapia de la conversación. Pero no es un caso común. La mayoría de los psicóticos tratados solamente con esa terapia sufren recaídas. Y aún en las mejores circunstancias,
La mayoría de los psiquiatras clínicos que creen que pueden curar al paciente únicamente con un medio ambiente adecuado solo alcanzan el éxito ocasionalmente. En los Estados Unidos de América y en los años 50, la mayoría de los enfermos mentales de gravedad no estaban en los mejores hospitales ni en las condiciones ideales. Estaban en instituciones psiquiátricas del Estado donde existe una orientación teórica distinta basada en la biología, pero tampoco tenían mucho éxito. Creían que las enfermedades mentales graves se debían a desórdenes orgánicos y neurológicos que eran irreversibles como todos los trastornos neurológicos y que había que cuidar a las víctimas o pacientes generalmente durante toda su vida. Se dejaba a los pacientes solos. Estaban sentados en el suelo o mirando el techo, escuchando sus voces. Recuerdo un gran pabellón donde había unos 150 pacientes y el encargado palmeaba con las manos cada 20 minutos o media hora. Y todos se ponían de pie y caminaban alrededor del pabellón, que era bastante grande. Y cuando volvía a palmear se sentaban. Eso era para que hicieran un poco de ejercicio, pero no en el exterior, porque los pabellones estaban herméticamente encerrados. Los médicos hacen lo que pueden. Los duchan, los rocían, les aplican terapia de shock y los operan. Ponen a los pacientes en cámaras de dióxido de carbono, en cuartos refrigerados, les extraen los dientes y la sangre, les operan el cerebro. Pero persiste el problema del tratamiento de los enfermos graves. Y en esa batalla, ni la clínica del Chestnut Lodge ni el hospital psiquiátrico del gobierno parecen tener la solución. Ya regresamos con el siglo de los descubrimientos. El gran reto en la historia de la psiquiatría es que determinado tratamiento sirve para algunos pacientes, pero no para otros. Todos los tratamientos que puedan considerarse los más ilógicos o los más sensatos funcionan para algunas personas, pero no para otras. Los médicos aplicaban el que les resultara mejor. Recuerdo que un grupo de estudiantes de medicina hacían un recorrido por el hospital y vieron a los pacientes gesticulando hacia el techo y hablando con las voces que escuchaban. Y uno de ellos se dirigió a mí y me preguntó, ¿se descubrirá alguna píldora que alivie a estas personas, que las libre de la terrible tortura que sufren? Yo sonreí y respondí muy didáctico, no se trata de una píldora, pero aprenderemos a hacer algo más efectivo que ahora. Lo de la píldora me pareció ridículo. Pero en el año de 1952, en Francia, empieza a investigarse lo que parece ridículo. Aquí, en un hospital general de París, un descubrimiento accidental promueve la investigación de un tratamiento radicalmente nuevo. Un tratamiento que no solo le dará esperanzas a los pacientes, sino que revolucionará el modo en que la psiquiatría considera las enfermedades mentales. Todo comienza cuando el cirujano Henri Laborit busca un medicamento que calme a los pacientes que tienen que operarse. Entonces, le agrega un antihistamínico a un compuesto ya existente y descubre que el nuevo medicamento llamado clorpromazina o Largactil logra calmar a sus pacientes. Así que le participó a algunos psiquiatras amigos que quizás la nueva medicina resultara útil con los enfermos mentales graves, pues parecía tener un efecto muy favorable. Y por esa razón se le suministraron en primer lugar a los pacientes esquizofrénicos. Se probó por primera vez en Santa Ana, un hospital psiquiátrico francés. Aquí, al igual que en toda Europa, se consideraba que la esquizofrenia era un trastorno neurológico que no podía curarse con la terapia de conversación. Los psiquiatras John Delay y Pierre Denacar realizaron la primera prueba, y Pierre Fichot formaba parte de su equipo. Los psiquiatras no conocíamos el mecanismo básico de los trastornos mentales, así que descubríamos las cosas más o menos por azar. Si algo tenía un efecto sedante,
A veces podía sedar y a veces tenía otro efecto. Delay y Denacar pronto se dan cuenta de que tienen un gran hallazgo en las manos. Escriben que sus pacientes esquizofrénicos han sufrido una transformación y que sus alucinaciones y las voces que escuchan han desaparecido de repente. La clorpromacina y los médicos que la aplican reciben una amplia divulgación en Francia y en Europa, y su fama cruza el Atlántico hasta llegar a Norteamérica, donde un médico llamado Heinz Lehmann se entera por primera vez de su existencia. Me enteré de su existencia cuando un vendedor de una compañía farmacéutica me habló del producto de una forma que me pareció arrogante e infundada. Yo solía botar esos folletos, pero en esa ocasión los conservé para leerlos cuando tuviera tiempo, cosa que sucedió el domingo en la bañera. Lehmann prueba la nueva medicina en las enfermeras de su hospital canadiense. Esta práctica suele ser común en esa época de investigación científica y después la prueba en sus pacientes psicóticos. A las 2 semanas, 2 de los pacientes se curaron y sus síntomas desaparecieron totalmente. Nunca había visto nada igual. No aparecía en los libros de texto y era tal como lo describían los franceses. No podía creerlo. Pensé que era un golpe de suerte. Pero a las 3 o 4 semanas, los síntomas desaparecieron de varios pacientes más. Teníamos algo que detenía los síntomas como un grifo corta el agua. Los síntomas desaparecían aunque uno no los comprendiera y sin importar la dinámica de la terapia. La clorpromacina fue solo el principio. Se fabricaron píldoras tanto para los enfermos mentales graves como para los que sufrían de una leve ansiedad. Del litio y la resurpina de los años 50 se pasó al Miltow y el Valium de los 60. Las medicinas para la mente se convirtieron en parte de la vida norteamericana. Al principio nadie sabía cómo funcionaban, pero era indudable que cambiaban la conducta alterando el cerebro. El cerebro era la clave. Las drogas psicotrópicas fueron descubiertas empíricamente. Funcionaban aunque nadie sabía el por qué. Y esa era la pregunta que todos se hacían. En los laboratorios de todo el mundo, desde Suecia a los Estados Unidos de Norteamérica, los científicos tratan de responder a esa interrogante. Entre ellos se encuentra Salomon Schneider, quien en 1975 se dedica junto a sus colegas a realizar una serie de experimentos con animales en la Universidad Johns Hopkins para averiguar cómo funciona la clorpromacina. Le inyecta la medicina a las ratas para ver cómo les afecta el cerebro. Y descubre que se presenta un cambio en la composición química del cerebro. La clorpromacina parece que afecta a una sustancia química en particular llamada dopamina. En el cerebro de las ratas y de los seres humanos se encuentran unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Los neurotransmisores permiten que las células cerebrales se comuniquen entre sí y constituyen una intrincada red. En última instancia, los experimentos de Schneider y otros investigadores demuestran que existe una estrecha relación entre los neurotransmisores y la conducta. La dopamina se relaciona con la esquizofrenia. Otros experimentos relacionan al neurotransmisor llamado serotonina con la depresión y a la acetilcolina con la memoria. Y de hecho, la reacción química que producen esos neurotransmisores en el cerebro es la causante de la conducta, ya sea normal o anormal. El conocimiento de que podemos cambiar radicalmente el cerebro y el modo en que pensamos al ingerir determinada sustancia química pura cuya identidad conocemos, ha cambiado nuestra concepción de nosotros mismos y ya no hay marcha atrás.
En efecto, aunque muchos lo deseen, no hay marcha atrás. La revolución química de los años 70 origina una nueva biología de la conducta, una biología del pensamiento y de las emociones. Algunos científicos se preguntan esto: si el cerebro puede modificarse físicamente con píldoras como estas, ¿podrá cambiar también solo con la experiencia? Una de las respuestas la proporciona una modesta criatura, la babosa marina. Su anatomía es muy distinta a la nuestra, pero su bioquímica se parece lo suficiente como para llevar a cabo un experimento importante. A principios de los años 70, los experimentos con babosas demuestran que se puede alterar físicamente la bioquímica del cerebro por medio del aprendizaje, que el cerebro sí responde a las experiencias y que éstas pueden cambiarlo. Claro que la babosa es muy distinta al ser humano, pero se ha comprobado que no puede separarse tan fácilmente la experiencia de la biología. Así comienza un nuevo modo revolucionario de considerar la conducta y una nueva síntesis. Se descarta la antigua dicotomía entre lo innato y lo adquirido. Se realiza una síntesis donde también se incluirá a la genética. Esta es Salt Lake City, Utah, donde está la sede de la iglesia mormona que ha atraído a muchos adeptos durante más de 100 años. Los mormones forman una comunidad cerrada que constituye un laboratorio natural para los genetistas interesados en estudiar cómo se transmiten los caracteres de generación en generación. En los años 70, la iglesia mormona le abrió sus puertas a los científicos y compartió sus amplios archivos genealógicos. Los estudiosos de la genética le agradecerán eternamente a los líderes mormones dos cosas. Instaron a sus fieles a crecer y multiplicarse y los exhortaron a guardar fastidiosos registros genealógicos de la familia. Algunos tienen 150 años de antigüedad. Así se ha estudiado la genética en el transcurso del siglo, haciendo deducciones sobre los patrones hereditarios después de estudiar familias numerosas. Así se han hallado enfermedades hereditarias como un trastorno sanguíneo mortal en los mormones y ciertos trastornos de la conducta como la neurosis maníaco-depresiva en la comunidad de los Amish en Pensilvania. Pero todo eso cambia en los años 80. Los científicos ya no se basan únicamente en los registros familiares para comprender la genética. Han descubierto el modo de trabajar directamente con los genes. Pueden trabajar con el ADN, la sustancia que constituye los genes y que lleva la huella de cómo se desarrolla cada individuo y que proporciona las instrucciones genéticas que indiquen la química del cerebro. Algunos científicos como Walter Gilbert de Harvard y David Bostein del MIT han desarrollado métodos para descifrar los 100.000 genes que tenemos todos nosotros. Ello ha permitido a la genética detectar los patrones, las secuencias del ADN que diferencian a todos los individuos. Ahora los científicos pueden aislar un gen anómalo o una mutación. Pueden buscar los genes que producen ciertas enfermedades como la fibrosis cística o los que causan trastornos de la conducta como la depresión o la enfermedad de Alzheimer. Esta nueva tecnología causó gran conmoción entre los científicos que reunían datos de las familias y estudiaban los patrones hereditarios. Porque podían tomar toda esa información y aplicarle las modernas tecnologías genéticas para encontrar un determinado gen. El poder de esa nueva tecnología del ADN se ha sentido en Utah, en Pensilvania y en lugares tan lejanos como las montañas de Colombia, donde en 1984 un encuentro casual entre el neurólogo Francisco Lopera y un joven paciente colombiano muy confundido condujo a la búsqueda del gen portador de la enfermedad de Alzheimer. En 1984 vino un primer paciente de Delmira que tenía síntomas de un trastorno mental progresivo y de demencia. Nos llamó mucho la atención que era joven. Entonces nos desplazamos a Delmira para averiguar más y notamos que había 9 personas enfermas en esa familia.
El doctor Lopera escucha en muchos pueblos cercanos los relatos de otras personas que sufren de Alzheimer, como el de Leonardo Piedrahita, que se encuentra aquí en el mercado junto a su hija y su nieto. A Leonardo se le diagnosticó Alzheimer a los 42 años, cuando estaba en la flor de la vida. Es extraño contraer este mal a tan temprana edad. El 95% de las veces sucede mucho más tarde, unos 20 o 30 años después. La gente del pueblo no sabe por qué se presenta esta enfermedad a una edad tan temprana. Cuando comenzamos a trabajar aquí en este proyecto, la gente tenía ideas muy interesantes sobre la enfermedad, sobre por qué algunas personas la contraían y otras no. Una de las ideas curiosas es que algunas familias creían que si una persona tocaba determinado árbol del pueblo, se enfermaba, pero no podían precisar qué árbol era. No era una creencia de todas las personas, pero sí había algunas personas que tenían esa idea. Otros creían que se trataba de un castigo de Dios. Y unos pocos pensaban que era hereditario, puesto que ellos habían observado que un buen número de miembros de la familia se enfermaban. Ellos la llamaban la bobera de nuestra familia. ¿El 3 con el 4? Sí. La enfermedad de Alzheimer es destructora, sin importar quién la contrae y por qué. El mal de Leonardo está tan avanzado que no puede realizar el esfuerzo mental más sencillo. Es que no veo bien. No. Una el 2 con el 3. ¿El 2 con el 3? Sí, únalos. Esta enfermedad cerebral le arrebata a la gente su memoria, su cordura y en última instancia su personalidad. En Angostura tenemos también una familia que lo contrae a los... Kenneth Kosick es un neurobiólogo que vino desde Boston a colaborar con Lopera debido a la población peculiar de esta región colombiana. Se han concentrado en una región aislada llamada Antioquia, donde se encuentra una extraordinaria concentración de pacientes que, al igual que Leonardo, sufren de Alzheimer a una edad muy temprana, por lo que la zona constituye un laboratorio natural para el estudio de la genética de este mal. El equipo de Lopera se reúne con los Piedrahita para rastrear su genealogía. Y también en mi familia. No. Pero sin contar los que han muerto ya, es decir, los que están vivos. Los hijos de Leonardo afirman que su abuelo también sufrió de Alzheimer, al igual que 3 de sus tíos antes de los 50 años. Su familia es solo una de las 12 que existen en la región, con un total de 4.000 personas afectadas por el mal. El equipo de Lopera investiga su genealogía hasta 6 generaciones atrás, cuando salieron de España en 1780, y en el proceso ha descubierto un dato que hasta los mismos involucrados ignoran. Todas las familias están emparentadas. Todas comparten la misma herencia genética en la cual los científicos suponen que existe una predisposición a esta extraña modalidad de la enfermedad de Alzheimer. Cuando empezamos nuestra investigación, sabíamos que existía un gen que causaba el problema. Era un asunto muy claro, e igualmente lo habría sido hace 100 años, pues es evidente que el gen se hereda de generación en generación, y se presenta por igual en hombres y mujeres. Y también sucede que el 50% de los descendientes contraen la enfermedad. Esas son las reglas de los libros de texto sobre las enfermedades genéticas. Así que sabíamos que se trataba de un gen. Estaba claro. El problema era encontrar dicho gen. En primer lugar, la investigadora Lucía Madrigal extrae muestras de sangre de Leonardo y de todos los miembros de su numerosa familia. Luego, usando técnicas modernas de ADN, buscan el gen responsable. Al igual que el equipo de Lopera, otros científicos estudian los grupos familiares en muchas partes del mundo. Un grupo de científicos canadienses fue el primero que tuvo éxito en 1995. Hallaron y aislaron el gen causante del mal de Alzheimer hereditario.
Eso facilitó mucho nuestro trabajo, porque pudimos ubicar exactamente dónde sucedía esa mutación. Y pudimos precisar rápidamente qué pacientes de Medellín poseían dicha mutación y cuáles no. En los pacientes que poseen el gen defectuoso, los investigadores pueden rastrear el desarrollo del mal de Alzheimer a medida que afecta el cerebro. A veces lo hacen antes de la aparición de los síntomas en la conducta de la persona. Aquí está el hemisferio derecho y el izquierdo. Todo esto es posible gracias a los adelantos de los últimos 20 años en la tecnología de la tomografía cerebral, otro de los grandes avances en el estudio de la conducta humana que le permite a los científicos hurgar en el interior del cerebro vivo y observar la mente en acción, la actividad cerebral. Ya regresamos con el siglo de los descubrimientos. El gen que causa la aparición temprana del mal de Alzheimer se encontró durante la vida de Leonardo Piedrahita. Usted es muy atractiva. Hasta existe una prueba para determinar cuál de sus hijos heredó el gen. Existen medicamentos a la venta y en experimentación para esta devastadora enfermedad. Ello constituye un gigantesco avance en un periodo de tiempo muy breve. Pero una cosa es portar el gen y otra la aparición de la enfermedad. Los científicos están muy lejos de comprender la cadena de acontecimientos que ligan el defecto del gen heredado con la enfermedad que se presenta 40 años después. Una enfermedad que ataca las características más humanas de nuestro ser. La ventaja de poder estudiar estos casos concretos de la enfermedad de Alzheimer es tener la oportunidad de estudiar la conducta humana de la A a la Z. Desde el nivel genético al nivel cerebral y de la conducta hasta el nivel experimental y aún otras ramificaciones. Y hacerlo en una zona de la experiencia humana muy importante para poder comprender lo que somos. Nuestra capacidad de recordar la historia de nuestras vidas. Los genetistas lograron un gran triunfo al descubrir el gen de esta extraña variedad del Alzheimer temprano en ciertas familias. Pero en el caso de la variedad más común que se presenta en la edad avanzada, la historia es otra. Los científicos han identificado múltiples genes que no precisan la enfermedad en sí, sino a la gente con tendencia a sufrirla. Lo mismo sucede con otros trastornos mentales y de la conducta como la esquizofrenia, que es tan común hoy en día como lo era en los años 50. En este caso, los causantes también pueden ser los genes de riesgos múltiples. La experiencia en la vida también contribuye. Por ejemplo, la severa desnutrición durante la etapa prenatal puede causar esquizofrenia años después. Se siguen perfeccionando las teorías sobre las causas de la conducta, como el trauma de guerra, por ejemplo, que ahora se llama trastorno de tensión postraumática. ¿Por qué algunos soldados sufren ataques de nervios mientras otros soportan todo el horror que los rodea? Los científicos creen que algunas personas son más susceptibles o quizás estén predispuestas genéticamente a sufrir el trauma de guerra. Sin embargo, esos soldados lo sufren solo tras la experiencia del combate, lo innato más lo adquirido. Sin embargo, la mayoría de las situaciones no son tan radicales como la guerra, y la mayoría de las conductas no son tan extremadas como el trauma de guerra y la esquizofrenia. El mayor reto de los científicos de la conducta se encuentra en las situaciones rutinarias de la vida diaria. Cuanto más sabemos sobre nuestra biología y sobre el medio ambiente, más nos damos cuenta de lo difícil que es comprender su interacción. Los científicos lograron enormes progresos en este siglo. Conocemos casi todos nuestros genes. Sabemos mucho sobre las moléculas del cerebro y cómo funcionan y lo constituyen.
sabemos algo de cómo el medio ambiente afecta a los genes y a las moléculas. El reto que ahora enfrentan los científicos es comprender cómo esas moléculas y genes funcionan junto al medio ambiente para constituir algo tan complejo como la conducta humana, que, por supuesto, es mucho más que la suma de las partes. Ese es el verdadero reto del siglo XXI. A